En el segundo capítulo del sistema nervioso corresponde estudiar su configuración externa. El cerebro tiene dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Cada uno tiene una superficie caracterizada por relieves llamadas circunvoluciones, separadas por surcos o cisuras que delimitan 5 lóbulos. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital y lóbulo insular. Los hemisferios cerebrales están separados entre sí por una profunda cisura vertical llamada cisura interhemisférica o longitudinal que contiene la hoz del cerebro, y la cisura transversal que separa el cerebro del cerebelo. En cada hemisferio pueden distinguirse 3 caras: dorsolateral, medial o interna y cara basal. En esta cara se distinguen 2 cisuras principales: cisura central o de Rolando y cisura lateral o de Silvio. La cisura de Rolando es un surco continuo y profundo que se dirige hacia abajo y ligeramente hacia adelante desde la mitad del borde superior del hemisferio hasta cerca de la cisura de Silvio. La cisura de Silvio se origina en la cara inferior y separa los lóbulos frontal y temporal. Así, el lóbulo frontal se ubica anterior a la cisura de Rolando y superior a la de Silvio. El lóbulo parietal se ubica posterior a la cisura de Rolando y superior a la lateral. El lóbulo occipital está localizado posterior a los lóbulos parietal y temporal. El lóbulo frontal presenta 4 circunvoluciones principales. La circunvolución precentral, llamada también prerolándica, frontal ascendente o área motora, es paralela a la cisura de Rolando. Por delante se ubica el surco prerolándico o precentral. En esta circunvolución se originan los haces corticoespinales que son motores. Separados entre sí por los surcos frontales superior e inferior. La circunvolución media puede estar dividida por un surco en compartimiento superior y otro inferior. En la circunvolución inferior se encuentra el área conocida como área de Broca. Esta constituye el centro cortical para la formación motriz del lenguaje. El lóbulo frontal se relaciona con las funciones motora del lenguaje, movimientos voluntarios e involuntarios, juicio, raciocinio, conducta y funciones motoras en general. Su límite posterior es arbitrario, a través de una línea vertical que va desde el extremo superior de la cisura parieto-occipital hasta una depresión inferior en la cara ventral del hemisferio a unos 4 centímetros del polo occipital. Usualmente subdividido en un segmento superior y otro inferior, paralelo al surco de Rolando. Entre ambos surcos se encuentra la circunvolución postcentral o parietal ascendente, la cual
representa la zona sensorial somatoestésica en la corteza cerebral. Este divide el lóbulo parietal en circunvolución parietal superior y circunvolución parietal inferior. En la circunvolución parietal inferior encontramos la circunvolución supramarginal que circunda la terminación de la cisura de Silvio y la circunvolución angular que circunda el surco temporal superior. En ella está representada el área sensitiva de la audición o área de Wernicke. En el lóbulo temporal se observan 3 circunvoluciones horizontales: circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media y circunvolución temporal inferior. Separadas por los surcos del mismo nombre, el surco temporal superior es paralelo a la cisura de Silvio, terminando a nivel de la circunvolución transversal de Heschl, la cual representa el área de proyección cortical de la audición musical. El lóbulo occipital es el área posterior redondeada del cerebro. El lóbulo occipital está compuesto de numerosas, variables e irregulares circunvoluciones occipitales externas separadas por el surco occipital externo. La ínsula está oculta por las circunvoluciones frontal, inferior, temporal superior y postcentral. De forma triangular, de vértice inferior, limen, y base superior, la cual está rodeada por el surco circular. El surco central o longitudinal divide a la ínsula en un área anterior de mayor tamaño donde se observan circunvoluciones cortas o gyrus brevis, y el área posterior más pequeña constituida por una circunvolución larga o gyrus longus. Para observarla es necesario realizar un corte sagital que separe ambos hemisferios. La estructura arqueada ancha que estudiamos en el capítulo anterior es el cuerpo calloso, en el cual se distinguen el rodete, rodilla, cuerpo, rostro, pico y lámina rostral. Debajo se halla una membrana transparente que separa ambos ventrículos, el septum pellucidum, y otra cinta blanca arqueada de delante hacia atrás que se denomina el trígono cerebral o fornix. Inmediatamente arriba del cuerpo calloso tenemos al surco del cuerpo calloso y más externo la cisura calloso marginal, que la separa de la circunvolución frontal superior y del surco paracentral, y termina como surco marginal, rama vertical. Toda la parte anterior del compartimiento externo hasta el surco paracentral pertenece al lóbulo frontal y constituye la prolongación interna de la circunvolución frontal superior. Luego se ubica al lobulillo paracentral entre el surco paracentral y el marginal. En este lobulillo distinguimos el lugar donde comienza la cisura de Rolando. Detrás del surco marginal se encuentra el lóbulo cuadrilátero o precuña, limitado atrás por el surco parieto-occipital o cisura perpendicular interna. Más posterior se encuentra la cuña, limitada inferiormente por la cisura calcarina de dirección horizontal. Debajo de ella, la circunvolución lingual, limitada por la cisura colateral, representa la zona de proyección visual de la corteza.
La circunvolución lingual cubre anteriormente a la circunvolución del hipocampo, que curva hacia adelante para formar el uncus o gancho. Hacia atrás se continúa directamente con la circunvolución del cuerpo calloso mediante una estrecha faja de corteza llamada istmo del cuerpo calloso o gyrus fornicatus. La cara inferior se encuentra dividida por el valle silviano en dos partes. Una de mayor tamaño corresponde al lóbulo temporal y occipital, y la otra de menor tamaño anterior que corresponde al lóbulo frontal inferior. El lóbulo frontal inferior se encuentra dividido por el surco olfatorio en la circunvolución recta, gyrus recto, y por una zona externa de mayor tamaño dividida por el surco con forma de H en gyrus orbitario anterior, posterior, externo e interno, cerrando un área triangular llamada trígono olfatorio. Detrás del trígono se encuentra la zona olfatoria que en su parte anterior presenta numerosas aberturas por donde pasan los vasos sanguíneos, dándosele el nombre de sustancia perforada anterior.